Hoy en día, cualquier aplicación soporta lo que son las cargas de archivos y más específicamente la carga de imágenes y videos. Y si nosotros necesitamos hacer algo de esto en nuestra aplicación, uno de los primeros servicios que vamos a tener en cuenta va a ser el servicio de Amazon S3, en donde en este podemos almacenar cualquier tipo de objeto y además de esto nos ofrece control de acceso, optimización de costos, poder tener los datos en más de una región de Amazon y entre otras cosas como vemos en el recuadro. La verdad que es súper recomendable ocupar este servicio, pero este no es un servicio gratuito. Como vemos en esta pantalla están todos los servicios de Amazon y específicamente el servicio de Amazon S3 es por 12 meses gratuitos y hasta 5 GB de almacenamiento. Entonces, si nuestra aplicación está en etapa de desarrollo, no nos conviene empezar a utilizar esto hasta que esté en producción. Si vemos los filtros acá a la izquierda, vamos a ver que hay servicios que son gratuitos para siempre, pero bueno, más adelante se van a venir videos de estos servicios, pero por ahora vamos a continuar con el de Amazon S3. Si vamos a la documentación de Laravel, a la parte de File Storage, vamos a ver que la documentación ya viene preparada y Laravel ya viene preparado para soportar todo lo que es Amazon S3. Pero bueno, como dije anteriormente, esto yo lo dejaría para producción y para el etapa de desarrollo podríamos utilizar otra alternativa como lo es Min.io, que como vemos es compatible con el file system de Amazon S3. Entonces vamos a su página principal y este es otro servicio de almacenamiento en la nube, pero con la gran diferencia de que es open source y comparte muchas de las características que nos ofrece Amazon S3, como ser por ejemplo la replicación de los datos, la encriptación, tenemos una interfaz para manejar los distintos buckets, acá vemos la compatibilidad con S3 y varias cosas más como estamos viendo acá. Pero si bien es open source, también hay una sección de precios y como vamos a ver hay tres categorías. La primera es la que nos interesa a nosotros porque es para desarrolladores y no tiene ningún costo. Pero así también es la que menos características trae. Por ejemplo, la Enterprise o la Standard te ofrecen botón de pánico, diagnósticos del sistema, la posibilidad de hablar directamente con un ingeniero en caso de que tengamos un problema, también hay revisiones anuales de arquitectura, de performance y demás. Pero bueno, esto ya va a quedar en el análisis técnico de cada uno del sistema que necesita hacer y por ahí, para la etapa de desarrollo, la versión gratuita está bárbaro y después decidir si conviene una versión paga de Min.io o por ahí ir a AWS o cualquier otro servicio que mejor se adapte al sistema de cada uno. Así que bueno, sabiendo esto, volvamos a la aplicación y vamos a empezar a implementar Min.io. La aplicación que tenemos es muy sencilla, tenemos una entidad auto en el cual se le puede ingresar el modelo como string y también cargar una imagen de ese auto. Si vamos al código, vamos a ver que tenemos un controlador en donde tenemos un método index que devuelve la vista que estamos viendo recién, el tema que todavía no tiene ningún auto cargado, y también el método store, que es donde vamos a trabajar para guardar un auto con su modelo y la imagen. Si vamos a la vista del index, vamos a ver que ya tenemos todo el código para mostrar cada uno de los autos, pero solamente está faltando agregar la parte donde se muestra la imagen, que esa la vamos a hacer más adelante. También estamos trabajando con Docker, entonces tenemos un Docker Compose, donde el primer contenedor es el de PHP, el segundo es de Nginx y el tercero es el de la base de datos. Y nosotros deberíamos agregar como cuarto contenedor el contenedor de Minio. Antes de comenzar a agregar el contenedor, es importante saber que estamos trabajando con un virtual host donde la URL es minio.local y esto lo tenemos dentro de la carpeta de Docker en el archivo virtual host de Nginx, acá donde se especifica el server name. Y luego esto vamos a utilizar en las configuraciones de Minio. Entonces ahora vamos al Docker Compose y vamos a agregar el contenedor de Minio. Para mantener la sintaxis de los otros contenedores, a este le voy a llamar como minio-storage. Luego de esto vamos a agregarle un nombre al contenedor. Luego, la imagen que vamos a utilizar la vamos a obtener de Docker Hub. Si nosotros buscamos solamente por el nombre de Minio, vamos a ver que nos aparece varias y la primera tiene 10 millones de descargas y es de Bitnami. Pero la que yo uso es la oficial y para buscarla escribimos minio/minio y como vemos tiene 1 billón de descargas. Entonces, ingresamos, copiamos el nombre de la imagen y luego la pegamos en el Docker Compose. Luego agregamos los puertos y Minio utiliza dos. El 9000 que es para la conexión con la API y puede guardar las imágenes y el 9001 que es el que abre en el browser toda la interfaz. Luego agregamos dos variables de entorno para poder loguearnos en el browser en la interfaz de Minio. Una es minio-root-user y en mi caso mi usuario va a ser Minio y la segunda es minio-root-password y le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después vamos a agregar un volumen para mantener las imágenes guardadas por más que el contenedor se frene y luego se reinicie. El volumen va a ser minio-data y este va a apuntar al contenedor a /data y esto ya es como lo maneja Minio interiormente. Agregamos el volumen del host que acabamos de especificar y lo último que necesitamos agregar es un comando donde vamos a especificar que el servidor va a apuntar al volumen /data y que la consola la vamos a abrir en el puerto 9001.
Teniendo ya el contenedor de Minio armado, vamos a la consola, frenamos todos los contenedores y los volvemos a levantar. Si vemos, en el contenedor de Minio tenemos la API en el puerto 9000 y la consola en el puerto 9001. Podemos ingresar tanto por la IP que nos da Minio, como también por localhost, o si tenemos un virtual host como mostré al principio, también podemos acceder por medio del virtual host. Si vamos al browser e ingresamos por minio.local 2.9001, vamos a ver que ya nos abre la consola de Minio. Ingresamos las credenciales que especificamos en el contenedor y una vez que accedemos ya vamos a ver todo el panel de Minio. Antes de continuar con la creación del bucket, vamos a agregar la dependencia S3 a nuestro proyecto. Para eso vamos al File Storage de Laravel. Elegimos la versión de Laravel que estamos trabajando. Para esto podemos ir al composer.json y vemos que en mi caso estamos usando la versión 8. Una vez que cambiemos la versión, vamos a los prerequisitos del driver, copiamos el comando de composer para instalar la dependencia con Amazon S3 y dentro de la consola del contenedor copiamos el comando, le damos enter y esperemos a que instale. Si volvemos al composer.json ya vamos a ver esta dependencia. Una vez que ya tenemos esto, vamos a crear el bucket, que es donde se van a guardar todos los tipos de archivos y se pueden dividir por carpetas. El nombre del bucket tiene que ser algo representativo de la aplicación. En mi caso voy a poner algo para ejemplificar nomás el uso de Minio. Le damos crear y el nombre del bucket lo tenemos que agregar dentro de las variables de entorno de Laravel juntos con otros parámetros. Si volvemos al proyecto y vamos a la carpeta config al archivo file system, vamos a ver que tenemos una clave default que va a utilizar el file system-driver que nosotros les especifiquemos en el .m y si no va a utilizar el disco local que es el disco por defecto que ya trae Laravel, que es justamente lo que tenemos acá abajo, donde tenemos definido 3 discos, donde el primero es el local, luego uno público y el último es el DS3. Nosotros vamos a trabajar con el DS3, pero también se podrían agregar otros discos. Si vemos el disco DS3, vamos a ver que tenemos varias claves y cada uno de estos valores los tenemos que ir agregando en el .m, al menos que tengamos algún valor por defecto. Entonces ahora vamos al .m y vamos a comenzar con la configuración del disco DS3. Lo primero que debemos cambiar es el file system driver de local a S3. Luego podemos agregar el nombre del bucket, que fue el que pusimos cuando lo creamos en la interfaz de Minio. Una vez que ya agregamos el nombre, volvemos a la interfaz de Minio. Vamos a Identity, luego Users, vamos a crear un nuevo usuario, ponemos un username y un password que nosotros querramos y luego vamos a asignarle todas las policies que son como los permisos que puede tener ese usuario. En este caso le voy a asignar todos, haciendo de cuenta que es un usuario admin. Le damos crear y una vez que lo tenemos vamos a crear un service account. Como vemos nos da un access key y un secret key, entonces copiamos el access key, vamos al .m y lo pegamos en la variable de entorno. Ahora hacemos lo mismo con la secret key. Copiamos y luego pegamos. Ahora volvemos y tenemos que crear el service account. Entonces, una vez que le damos a crear, vamos a ver que nos muestra las dos claves nuevamente y la posibilidad de descargar esas claves. Porque si nosotros no descargamos y una vez que le damos crear, ya no podemos ver más la secret key. Entonces, cerramos el modal y ya vamos a tener creado nuestro service account. Luego de esto, vamos a volver a nuestro bucket y lo vamos a hacer público. Una vez que lo tenemos, volvemos al código y vemos que ya tenemos varias claves definidas en el .m. Ya tenemos el access key, el secret key, la región que por defecto es la que tenemos definida acá, pero en la página de AWS podemos ver todas las otras regiones. Y el endpoint y la URL la vamos a dejar después de crear el método store porque hay unas pequeñas diferencias que quiero mostrar. Entonces, vamos al controlador. Lo primero que vamos a hacer va a ser recuperar la imagen. Entonces escribimos request file y el nombre que nosotros le pusimos a nuestro input file en el formulario. Luego vamos a obtener la extensión de la imagen. Ahora vamos a crear un nombre único para cada imagen. Entonces vamos a usar el método time, ya que por cada segundo vamos a tener un tiempo nuevo. Luego le concatenamos una string random de 10 caracteres. Y por último le agregamos la extensión. Importamos la clase del helper str. Luego generamos la ruta del archivo que va a ser primero el nombre de la carpeta, en mi caso le voy a poner cars, y le concatenamos el nombre del archivo. Ahora vamos a utilizar el facade de Laravel para guardar la imagen, entonces escribimos storage, dos puntos, vamos a utilizar el método put, y como primer argumento le pasamos la ruta del archivo y como segundo le pasamos el contenido de la imagen utilizando el método fileGetContents. Una vez que ya guardamos la imagen en Minio, tenemos que guardar en nuestro modelo en la base de datos el modelo car. Para eso utilizamos el método create de Eloquent y le vamos a pasar los dos atributos que definimos en nuestro modelo car. Para el modelo vamos a hacer un request input y le pasamos el nombre del input que definimos en el formulario y para el código de la imagen vamos a pasarle el file path.
Y una vez que ya guardamos el modelo y la imagen, vamos a redireccionar al método index. Ahora que ya tenemos todo el método store completo, vamos al punto .env para terminar de completar la variable de entorno endpoint y URL. Ya que nosotros necesitamos comunicarnos con el contenedor de Minio para poder guardar la imagen, lo que tenemos que utilizar es el nombre del contenedor que definimos en el Docker Compose. Entonces ponemos el nombre del contenedor y el puerto 9000 como endpoint. Si vamos al browser y probamos esto, vamos a cargar cualquier modelo y vamos a seleccionar una imagen, y esto nos va a dar un error. Si vemos el error, nos dice que no se puede guardar la imagen sobre // el nombre de bucket, punto, el nombre del contenedor, 2.9000 y luego la carpeta con el nombre del archivo. Y esto se debe a la última variable de entorno de AWS, que es usePathStyleEndpoint. Entonces tenemos que ir al file system y agregar esto como una dependencia del disco de S3. Esto siempre tiene que estar en true, por eso el segundo parámetro ya está como true en caso que nos olvidemos de ponerlo en el punto .env. Para saber realmente para qué sirve esto, vamos a cambiar el nombre del contenedor por test 2.9000 para que falle. Volvemos al browser, le damos F5 y ahora falla porque está mal el nombre del contenedor, pero si ven ya cambió la URL, ahora comienza con // el nombre del contenedor 2.9000 y luego viene el bucket. Entonces volvamos a poner el nombre del contenedor en el endpoint y ahora volvamos al browser, hagamos F5. Como vemos nos guardó la entidad y si vamos a la interfaz de Minio, ahora vemos que nos aparece la carpeta cars y adentro tenemos la imagen. Ahora lo que nos falta es poder mostrar la imagen en nuestro sistema. Volvemos al punto .env y en la URL vamos a reutilizar la variable de entorno app-url, luego ponemos el puerto, después concatenamos con el nombre del bucket y por último finalizamos con una barra. Ahora si vamos al controlador, en el método index vamos a imprimir los que nos trae cuando queremos recuperar todos los autos. Vamos al browser, hacemos F5 y vamos a ver que nos trajo solamente un auto, que fue el que cargamos, y si vemos dentro de los atributos no tenemos ninguna URL para mostrar la ruta más que el código de la imagen. Para arreglar esto, vamos al código, entramos al modelo car y acá vamos a agregar un nuevo atributo. Para eso definimos como protected una variable que se va a llamar append, que ya es propio del Laravel, y le vamos a definir como nombre entry-arrays image-url. Y ahora vamos a crear un nuevo método público que se llame getImageURLAttribute y esto ya es propio de Laravel, donde el método tiene que comenzar con la palabra get y terminar con la palabra attribute. Y ahora vamos a especificar una nueva condición de que si existe un image-code en la base de datos, más específicamente en el objeto que estamos devolviendo, vamos a retornar la URL utilizando el facade de Laravel Storage y si no vamos a devolver nulo. Entonces volvemos al browser, hacemos F5 y si vemos dentro de los atributos todavía no nos aparece la URL, pero si vemos un poco más abajo tenemos una palabra clave que se llama append y ahí adentro ya tenemos nuestra image-url. Vamos a imprimir esta variable. Como podemos tener muchos autos, vamos a acceder a la posición 0 donde tenemos nuestro único auto y vamos a acceder a la variable image-url. Damos F5 y ahora sí tenemos nuestra URL y el último paso que nos queda es mostrar la imagen en nuestro sistema. Volvemos, eliminamos nuestro DDD, luego vamos al index.blade y agregamos la etiqueta img y al igual que model vamos a hacer uso de la variable car y vamos a hacer referencia al image-url. Volvemos al browser, hacemos F5 y ahora sí tenemos nuestro auto. Vamos a dar de alta un nuevo auto a modo de ejemplo. Y ahora sí ya tenemos Minio funcionando y va a quedar en nosotros, dependiendo del tipo de sistema que tengamos, si seguimos utilizando la versión gratuita en producción o ya pagamos alguna versión de Minio o pasamos a AWS S3 con la prueba gratuita de 12 meses. Así que bueno, este video está acá, espero que les haya gustado y si así fue no se olviden de apoyar al canal, que todos estos contenidos son gratuitos y se vienen muchísimos videos más. Y déjenme en los comentarios si les gustaría que tengamos un canal de Slack para que podamos hablar entre todos. Sin mucho más, nos vemos en el próximo video y gracias por estar.